Buenas, mi nombre es Dana Charik Sotacuña, soy estudiante de primer semestre en Medicina en la Universidad de Pamplona y este es un proyecto elaborado para la materia de Biofísica Médica dictada por la ingeniera Karen Erazo. En esta ocasión les hablaré sobre las lesiones auditivas provocadas por el uso inadecuado de audífonos en jóvenes. Sin embargo, antes de iniciar con la temática, es importante tener en cuenta algunos aspectos, como que el sonido es una onda en un disturbio vibratorio que, propagado a través de un medio elástico, causa una alteración en la presión del medio. Esta alteración se puede expresar posteriormente en una sensación auditiva. Cuando se escucha aisladamente un sonido sostenido, es posible identificar la intensidad, el tono y el timbre del mismo. La intensidad es una magnitud proporcional al cuadrado de la amplitud del sonido que está siendo estudiado, por lo cual un sonido puede ser fuerte en un extremo y débil en otro. Por otro lado, el tono representa la posición del sonido en la escala musical y es en una función de frecuencia. Cuando el foco de propagación vibra a una onda muy elevada, se dice que es agudo. Por el contrario, cuando el foco vibra a una frecuencia baja, se dice que es grave. El timbre, por su parte, nos permite distinguir dos sonidos de igual intensidad y tono producidos por dos focos diferentes. Esto lo podemos evidenciar cuando tenemos dos violines de diferente fabricación que producen diferente timbre aún tocando la misma nota. También es importante saber distinguir el sonido del ruido. Y es que el sonido se encuentra en la naturaleza y en todo lo que nos rodea. Sin embargo, cuando ese sonido empieza a perturbar al ser humano en su salud fisiológica o psicológica, es entonces cuando el sonido se le conoce con el nombre de ruido o contaminación acústica. Ahora bien, el objetivo general de este proyecto es exponer las consecuencias que podría traer el uso inadecuado de audífonos a nivel fisiológico y así crear conciencia en la población joven. Por su parte, dentro de los objetivos específicos, tenemos reconocer a nivel biofísico las causas por las cuales se puede presentar deterioro en el aparato auditivo por el uso inadecuado de auriculares. Identificar las partes del oído que pueden verse altamente afectadas por el uso inadecuado de audífonos, exponer los efectos del ruido en la salud humana, exponer las diferentes recomendaciones dadas por especialistas de la Organización Mundial de la Salud para evitar repercusiones. Luego de exponer los diferentes objetivos que se han planteado previamente a la realización del proyecto, es importante tener en cuenta el porqué del mismo, y es que realmente el proyecto busca responder una incógnita que ha surgido en los últimos tiempos junto a los cientos de aparatos electrónicos. Esta pregunta es: ¿cuáles son las principales repercusiones provocadas por el uso inadecuado de audífonos, especialmente en los jóvenes que constantemente y repetitivamente se someten al uso de los mismos, muchas veces de manera excesiva? Ahora bien, ¿por qué es tan importante responder esta pregunta? ¿Qué impacto ha tenido esta problemática? Y aquí es cuando nos encontramos con la justificación del proyecto. La pérdida de audición naturalmente se ve relacionada con individuos pertenecientes a la población de la tercera edad. Sin embargo, la exposición exagerada y constante al ruido por parte de una sociedad en vía de desarrollo ha provocado que cada vez más jóvenes presenten esta condición. Es importante mencionar que no solo se deben al ruido provocado por la sociedad, sino que también presenta gran importancia lo que es llamado ruido recreativo, muchas veces transmitido a través de auriculares de manera inadecuada y desmesurada. Y lo que es aún peor es que recientes estudios realizados por distintas universidades latinoamericanas han dado como resultado el desconocimiento de las repercusiones que esta habitualidad podría provocar en los adolescentes. Muchos de ellos no pueden alcanzar a percibir la magnitud de la problemática, por lo cual es importante mencionar algunos aspectos sobresalientes de la Organización Mundial de la Salud recolectados en 2015 con respecto a esta temática.
Cerca de 360 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 32 millones son niños. También tenemos que 1.100 millones de jóvenes entre 12 y 35 años de edad están en riesgo de padecer pérdida de audición por su exposición al ruido en contextos recreativos. Debido a que el daño al oído está directamente relacionado con la duración de la exposición y no solo con la intensidad de la presión sonora, una preocupación es que la constante y prolongada exposición aún a volúmenes moderados de música pueda contribuir a una pérdida prematura del oído. A través de este proyecto se evaluaron las patologías provocadas por la contaminación auditiva, específicamente la provocada por medio de auriculares en jóvenes, muchas veces generada de forma consciente como medio de recreación. Asimismo, se comentarán medidas para la prevención de las enfermedades relacionadas con esto. Como base de este proyecto se recopilaron algunos aspectos que se deben tener en cuenta en el desarrollo del mismo, como lo es el aspecto de que la audición es un proceso psicofisiológico que sucede cuando el oído, en este caso el humano, percibe sonidos que deben estar entre 20 y 20.000 Hz. Cabe mencionar que el Hertz es una unidad física usada para medir la frecuencia de ondas y vibraciones electromagnéticas. También es importante tener en cuenta el aparato auditivo humano, que es el encargado de proporcionar grandes cantidades de información del entorno. Es capaz de discriminar el ruido del entorno y concentrarse en la selección de un solo sonido para aumentar la supervivencia de la persona, en caso de ser usada esta cualidad de forma correcta. Además de esto, este aparato nos permite interpretar datos auditivos. Con respecto a su anatomía, encontramos que el órgano que está estrechamente relacionado con la recepción de las ondas auditivas es el oído. Este se encuentra dividido en oído interno, oído medio y oído externo. El oído externo se compone del pabellón auditivo u oreja, el conducto auditivo externo y el tímpano, que es la membrana que separa el oído medio del externo. El oído medio comienza a partir de la cara posterior del tímpano y está formado por la caja de tímpano, la trompa de Eustaquio y las células mastoideas. La caja del tímpano encierra la cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. Por último, el oído interno está formado por el vestíbulo, los canales semicirculares y la cóclea. Como último de estos aspectos, es de gran importancia mencionar que aunque anteriormente se dijo que el oído humano tiene la capacidad de recibir las frecuencias ubicadas entre 20 y 20.000 Hz, en ambos extremos esta capacidad es muy deficiente. Lo recomendable se encuentra entre 128 y 8.000 Hz. Ahora pasemos a dar un pequeño resumen del desarrollo del proyecto. La exposición al ruido anteriormente expuesta puede ocasionar hipoacusia neurosensorial, lo cual hace referencia a la pérdida auditiva neurosensorial en uno o ambos oídos, parcial o total, del tipo neurosensorial, que se origina gradualmente como resultado de la exposición a niveles perjudiciales de ruido. Dentro de los esfuerzos de los científicos por identificar el origen de esta enfermedad, se han encontrado diferentes mecanismos, dentro de los cuales tenemos la teoría del microtrauma, la teoría bioquímica, la teoría de la conducción del calcio intracelular y el mecanismo mediado por macrotrauma. A pesar de que no se tiene una explicación específica de cómo se da este daño, se sospecha que es ocasionado en la estructura interna del oído. Como sabemos, el oído interno contiene más de 30.000 células ciliadas, que son las encargadas de capturar las ondas sonoras y enviar los impulsos eléctricos al nervio auditivo situado en el cerebro. Estas células se pueden ver afectadas a causa de las ondas sonoras, por lo cual se empieza a presentar una disminución de las mismas. Las estructuras más vulnerables del oído interno son las células ciliadas externas. Inicialmente, las estereociliadas pierden su rigidez y habilidad para vibrar en respuesta al sonido. Este fenómeno se relaciona clínicamente con la presencia de un cambio en el umbral auditivo temporal. Si la exposición se produce de forma repetida
da a una intensidad lesiva para la esterocilia, esta queda permanentemente dañada y las células ciliadas mueren, lo cual se manifiesta clínicamente con un cambio del umbral auditivo permanente. También se ha observado pérdida de las células ciliadas internas y las fibras del nervio auditivo, por lo cual se piensa que puede estar relacionado con cambios metabólicos. Como conclusión de este proyecto, tenemos que la problemática de este estudio no solo compromete a los adolescentes y médicos que tratan con sus conocimientos de alertar a la ciudadanía de este mal, compete a toda una sociedad en general. Ahora, la exposición constante y o permanente al ruido recreacional por medio de audífonos en jóvenes ha llevado a esta población a pertenecer a un alto factor de riesgo frente a la hipoacusia neurosensorial inducida por ruido, por lo cual es de gran importancia para la promoción de la salud realizar campañas de prevención donde se expongan las consecuencias y medidas de prevención que se pueden tomar. Muchas gracias.